Muy buenas tardes, estimados hermanos y amigos. Hoy, 2 de noviembre, fecha que conmemoramos a nuestros queridos y amados deudos que se fueron antes que nosotros y que la muerte vino a visitarlos. Estoy contento y estoy triste porque las dos mujeres que más he amado en mi vida ya no están conmigo. Una de ellas es mi madre y la otra mi amada esposa. Las dos están con el Señor Jesús. Las dos cumplieron su ciclo de vida y se fueron. El Señor las llamó. Digo con total conocimiento de causa, porque quien da y proporciona la vida es nuestro Padre Dios, que junto con el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y con el Señor el Espíritu Santo, formaron la vida humana y la vida de los animales y de los peces y la vida en el cielo. Pienso que todo es vida de alguna u otra manera y que mi Señor, mi Padre y mi Señor Jesucristo están en ese lugar llamado por la Biblia el tercer cielo. O sea que ahí, a ese lugar, ahí vamos a ir cuando Él nos llame definitivamente para darnos el nuevo cuerpo espiritual. Será un cuerpo que no hay nada parecido aquí en la tierra a ese cuerpo, porque no será un cuerpo terrestre, será un cuerpo, como dice 1 Corintios 15, un cuerpo espiritual, que posiblemente mañana hablemos de 1 Corintios 15. En esta tarde, antes de entrar en materia, deseo tener unas palabras de oración. Inclinemos por un momento nuestras cabezas y cerremos nuestros ojos, dándote las gracias por todo, especialmente por la vida espiritual y por la vida física que nos has dado, Señor. Que las dos vidas son tuyas, provienen de ti. Nadie puede crear la vida, sino alguien que ama la vida y que es la vida. Que Él en sí mismo es la vida de todo lo que hay aquí en la tierra. La vida fue creada por amor, como lo sabemos. De lo contrario, no valdría la pena estar en esa tierra sin saber el qué, el por qué y el cómo. Por eso te doy las gracias, Padre Santo, que estás en los cielos, por la vida que me has dado, la vida física y la vida espiritual. Hoy escuché en la radio que una joven estaba triste porque no sabía dónde estaba Dios. Porque ella decía que Dios está muy lejano o que no existe. Por supuesto, decir que Dios no existe, Señor, es porque en tu alma está seca y vacía y además está en tinieblas. Así, Padre, te doy las gracias por saber que te tengo y saber que yo también soy tuyo. Pedimos tu bendición por los textos que vamos a leer, que son tu palabra, que sale de tu boca y de tu corazón. Gracias por todo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sí, escuché hoy que Ana María estaba triste. Por supuesto que la tristeza y la duda está plantada en el corazón humano y especialmente en aquellos que
no tienen ninguna esperanza y que son capaces de decir cualquier disparate en cuanto se refiere a tu existencia, Señor. Porque, como bien nos dice la palabra, que lo vamos a leer, el hombre es como un animal. No sabe ni por qué está vivo. Y aquí en 1 Corintios, capítulo 2, nos dice lo siguiente. Empero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios. Un segundo que me están hablando. Hola. Bien, estoy hablando, estoy grabando, llamame un poquito más tarde. Sí, ¿no vas a venir? Bueno, dejala para el domingo. Seguro. Estamos, gracias. Decíamos, fui interrumpido por un hermano, como está lloviendo no va a poder venir a mi casa. Estábamos leyendo y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que es de Dios, para que conozcamos. Observen bien la declaración de este versículo. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. O sea que en este versículo 12 de 1 Corintios 2, Dios nos manda su Santo Espíritu para conocer lo que no conocemos, para saber algo o mucho o poco de Dios. Porque si Él no viene a visitarnos, nosotros no podemos ir por el estado y la condición física de degradación en las cuales nos encontramos. Y que, como dice el apóstol, por lo cual también hablamos no con doctas palabras de humana sabiduría, mas con doctrina de Dios y del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. O sea que si yo estoy hablando de estas cosas, no las estoy hablando porque yo las inventé, porque yo no conozco nada de los misterios de Dios. No conozco nada de las virtudes y excelencias de Dios. Solo las conozco a través del Espíritu Santo y de su santa palabra, que son las que me revelan y me conectan, porque es la palabra de Dios. Entonces el Espíritu Santo me dice también esto. Por eso es que muchos hablan como que son sabios e inteligentes y hablan mal del Padre, hablan mal de Dios. ¿Por qué? Porque en ellos no hay nada bueno. Todos los que hablan mal de una forma o de la otra de Dios es porque están en un estado de embrutecimiento. Solo conocen lo que les rodea, solo conocen lo que ven sus ojos, pero no son capaces de ver con los ojos del Espíritu. ¿Por qué? Porque miren bien lo que dice ahora el texto 14. Mas
el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Escuchá bien, porque les son locura y no las puede entender porque se han de examinar espiritualmente. Pero el espiritual juzga todas las cosas, mas él no es juzgado de nadie. Observad ahora lo que dice el 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruyó? Más nosotros tenemos la mente de Cristo. Observad que por el Espíritu Santo nos fue conferida la mente universal de nuestro amado Señor Jesucristo. Y esto no es una mentira, es una verdad axiomática, porque viene del cielo. Como bien lo dice el Señor Jesús, he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, el hombre animal, por su estado y su naturaleza corrupta, como leíamos en Marcos 7, de las 13 maldades que residen y conviven con el hombre dentro de su corazón, a esas 13 maldades son un impedimento para conocer la esencialidad de Dios. Entonces, el hombre es como un animal, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué no las percibe? Porque no tiene fuerza. Él no tiene ningún poder espiritual para decir voy a subir al cielo y voy a ir a hablar con Dios. No puede. Dios descendió a los suyos. Dios descendió para darle esa vida y ese poder y esa autoridad y esa sabiduría que el hombre no posee. Ningún hombre que no tiene a Cristo, ninguno que tiene el Espíritu Santo, ninguno puede saber que Dios existe y se lanza como algunos de los nuestros de acá, entre ellos el presidente nuestro, se lanzan a hablar mal de Dios, a insultarlo. ¿Por qué? Porque ese viejo es un animal. Está catalogado como un animal espiritual, como un animal que solamente tiene un espíritu de vida, pero no de sabiduría de Dios. No la tiene. Todos aquellos que no tienen ese espíritu ¿saben por qué? Porque en la eternidad, fueron prácticamente ignorados. Pero si fueron elegidos por Dios, como vamos a leer en Efesios, su vida se transforma lenta y pausadamente, pero empíricamente en otra vida, en otra forma de ser. Vamos a leer en Efesios lo que dice acá, capítulo 1. Gracias sea a vosotros y paz de Dios, Padre nuestro, y del Señor Jesucristo. Bendito el Dios y Padre del Señor Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Aquí en este versículo 3 encontramos, en primer lugar, haber sido bendecidos por Dios. Las personas que no fueron bendecidas en el cielo por Dios, no pueden nunca ser hijos de Dios, no pueden nunca aceptar la obra del Calvario, porque no tienen la bendición de Dios. Y si no tenés la bendición de Dios, sos como leímos recién en 1 Corintios, sos un animal, sos un ser como un animal, como el burrito ese que come pasto aquí delante de nosotros todos los días. Hay un señor que viene con su carrito
lo desencilla y como hay pasto en abundancia, yo vivo en un lugar donde hay mucho pasto, grandes pastizales, y lo suelta para que coma pasto. Y él come pasto. Se llena la panza. Pero es un animal que no sabe más nada de la vida. Entonces, un animal no tiene noción ni del pasado, ni del presente, ni del futuro de su vida. Por lo tanto, vive como un animal. Se comporta como un animal. Y come pasto como un animal. Por lo tanto, no tiene nada de espiritualidad ni de espiritual. Todos aquellos que reniegan contra Dios, que lo insultan, incluso por televisión, como he visto y oigo, todas esas personas son como ese burrito que casi todos los días viene el dueño del burrito. Y lo miro por mi ventana. Y el burrito come pasto. No sabe hacer otra cosa, no puede hacer otra cosa, porque le está impedido todo. Es un animal. Y aquellos que no tienen el Espíritu Santo y que no fueron elegidos y no fueron bendecidos en lugares celestiales en Cristo, les falta ese toque divino, aunque es un ser humano, pero vive como un animal y actúa como un animal y razona muy poquito como un animal. No estoy denigrando la raza humana, no. Pero si no fuiste elegido, como dice acá, vamos a leerlo de vuelta al verso 3. Bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual. Con toda, es decir, hablando de una conducta y de una actitud completa de Dios hacia tu persona. Dios quiere que estés y que seas un hombre y una mujer completo. Pero si te falta el Espíritu Santo, si te falta haberte reconciliado con el Señor Jesucristo, con nuestro Señor Jesucristo, si te falta lo más esencial, que es el perdón en su sangre, si no te arrodillaste en tu cuarto y le pediste perdón por tus pecados y por tus maldades, vas a ser y vas a morir y vas a vivir como un animal, como ese burrito que yo miro todos los días que viene a comer, el dueño lo trae a comer un pastizal que hay acá, porque tenemos grandes jardines. Y a veces demoran en venir los jardineros y entonces vienen algunos que lo ven, porque aquí pasan mucha gente, muchos vecinos que viven en otro lado, pasan con sus caballos y sus carritos. Y ven el pasto y se arriban. Me han preguntado una vez, ¿puedo traer para que? Sí, tráigalo, como no, nos va a ayudar a podar el pastito. Y los bichitos se prenden con todas las ganas. Si tú no has recibido la bendición de Dios espiritual, estás muerto, estimado amigo que me escuchas. Estás muerto espiritualmente. Y te espera, ¿sabes qué es lo que te espera? La doble muerte espiritual. Porque hay dos muertes. Esto no lo hablan los religiosos de esta tierra. No, ningún religioso, ningún sectario, se llame como se llame, no hablan de las dos muertes, porque no lo conocen. Porque un religioso no tiene vida espiritual. Ningún religioso. Podrá ser muy religioso y hacer un montón de macacadas y de macanas, como hacen los macumberos que llevan una estatua a la playa del buceo, y cantan y le prenden vela y llevan pollos muertos y maíz y otras cosas. Pero ninguna de esa gente, por el hecho de adorar una imagen promulgada y propiciada por la Iglesia Católica, esas almas están muertas espiritualmente. Y más, como dice 1 Corintios, escrito por el gran apóstol San Pablo, todos los que adoran imagen están adorando a un demonio que está sentado en la cabeza de esa imagen, o en el hombro de la imagen, depende del tamaño que tenga. Entonces, una persona que adora y se postra y le lleva ofrendas
a una imagen, cualquiera sea, las que están en la Iglesia Católica como las que están en los umbandistas, cualquiera, están perdidos, están muertos espiritualmente, porque adorar una imagen es adorar a un demonio, como dice el apóstol San Pablo en 1 Corintios. Estás adorando a un demonio, le estás ofrendando a un demonio. ¿Y qué significa eso? Significa que ignorás, que no fuiste escogidos en el cielo, porque Dios escoge un grupo de hombres. Yo no sabía que Dios me amaba tanto. Un día me fue a visitar. Un día fue, hace de esto más de 50 años. Me fue a visitar a mi pueblo, el Señor, el Espíritu Santo. Y yo supe, por un poder adicional a los 5 sentidos que tengo, que se llama intuición. Es un poder latente que está en tu alma y en tu espíritu y en tu intelecto. Y conoces y sabes las cosas que no se pueden decir con palabras. La mente y el espíritu y el intelecto lo conocen. Y yo supe por mi intuición, no por el intelecto, por la intuición. Supe, porque lo presentí. Supe que el que me había ido a visitar, junto con el misionero, un viejito, un amado viejito, que lo quiero, lo sigo queriendo con todo mi corazón, porque aunque él tenía la esposa enferma de poliomielitis, el día que me fue a visitar, su esposa se estaba muriendo de esa terrible enfermedad, de la que murió el presidente Roosevelt de los Estados Unidos, murió también de poliomielitis. Y mientras él estaba conmigo en aquel hospital, yo le pregunté si él no tenía alguna pena. Me dio por preguntarle. Y me dijo, sí, la tengo. ¿Cuál es? ¿Cuál es, viejito querido? Le digo. Yo estaba en la cama en el hospital, porque estaba echando el hígado mío de a pedazos. Tenía cirrosis, porque era muy bebedor. Dice, tengo mi esposa en este momento acostada, que ya no se puede levantar por una poliomielitis. Ah, dije yo, Dios mío, Dios mío. Y aquel viejito, Don Luis Nacelle, no lo puedo olvidar, porque fue el instrumento de Dios, fue el siervo de Dios, un colportor. Llevaba Biblias y Nuevo Testamento en una valija grande para regalarle a las personas. A mí me la regaló, yo estaba en un hospital. Se ve que él las vendía y con eso vivía. Pero aquel Nuevo Testamento, que lo tengo acá en mi biblioteca, fue el instrumento de Dios. Y ahí supe, después que él se fue y quedé a solas con ese libro hermoso y sagrado, Dios me empezó a hablar. Y yo supe, sin saber, sin utilizar mi intelecto, supe que Dios existía. Porque hay algo acá dentro de mi pecho y de mi cabeza, en esta cabeza de resonancia, hay algo que es muy hermoso. Fue creada por Dios. Mi cabeza y tu cabeza. Por eso ten cuidado cuando insultas y despotricas contra Dios. Tu cabeza no fue formada para insultar a Dios. Tu cabeza, que es lo más inteligente que hay en la tierra, porque Dios nos da de su sabiduría para conectarla a tu sabiduría, para conectarla a tu mente. Cuidado, cuando por ignorancia y por ser como un burrito, un animal,
insultas o reniegas contra Dios. Ten cuidado, porque Dios te está escuchando. O tú crees que Dios no te escucha desde que te levantas hasta que te acuestas. Te escucha de lo que pronuncias aún en sueño, porque esta es una cabeza de resonancia. Y lo que piensas y lo que dices llega directamente a la presencia del Padre. Luego nos dice el Señor a los que hemos sido bendecidos en lugares celestiales en Cristo. Yo recibí un lugar, por decirlo así, la Biblia lo dice, en lugares celestiales. Recibí un lugar celestial, no sé cuál es, lo voy a recibir cuando vaya para allá arriba. En Cristo, o sea que Él fue, te lo voy a leer de nuevo, Él fue a preparar un lugar para mí, para ti, para todos. Mirá lo que dice el Señor acá, en su santo evangelio. Te lo voy a leer con todo mi corazón. Dice el Señor en el capítulo 14 del Evangelio de San Juan: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar. ¿Viste? Un lugar. Lugar. Voy pues a preparar lugar. Verso 2. Voy pues a preparar un lugar. A preparar lugar. Observad, Dios me está preparando un lugar. El Señor Jesús fue a prepararme un lugar para mí y para ti. No solo para mí solo. Para mí y para ti. Como recién leíamos, hemos sido bendecidos por el Padre y por el Hijo y por el Espíritu Santo en lugares celestiales en Cristo. Voy pues, dice el 14 de San Juan, verso 2, a preparar lugar para vosotros. Mi Señor no es un mentiroso y no dice las cosas por casualidad o porque se equivocó o porque la chamboneó de alguna manera. No, Él es certero, es absoluto. Lo que el Señor Jesús dice es palabra sellada, es palabra virtuosa, es palabra específica. Y Él no te va a estar mintiendo, ni va a estar diciendo cualquier cosa, porque no tiene qué es lo que va a decir. Y agrega en el verso 3, y si me fuere, mira bien, escucha bien, y si me fuere, y os aparejar el lugar, otra vez el lugar, 3 veces el lugar para vosotros, y si me fuere, y os aparejar el lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, dice esto el Señor Jesucristo. Te ruego que lo creas con todo tu corazón, porque Él dice, hombre y mujer, joven, hombre y mujer, si estás triste, si estás dolorido, si no te comprende nadie, si nadie te ayuda, ven a oír la palabra del Señor Jesucristo. Ven a escuchar su palabra, porque esa es palabra de luz, palabra de vida y palabra de verdad. Y Él te dice y me dice y nos dice, te dice, me dice y nos dice, para que donde yo estoy, escucha bien, para que donde yo, artículo personal del verbo, yo soy, para que donde yo estoy, vosotros, en plural,
significando que abarca todo el mundo. Vosotros, ¿qué cosa? También estáis. O sea que a través de la palabra y del Espíritu y del Señor Jesucristo y del Padre en los cielos, Él te está invitando. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, vendré a vosotros y os tomaré a mí mismo. Él se autopersonifica. Se autopersonifica contigo. Os tomaré a mí mismo significa que ya tú estabas y estábamos en la mente de Dios. Ya estabas, hombre y mujer, que aún no tienes a Cristo en tu corazón. Ya estás en la mente de Él. Solo falta que tú mires para el cielo o mires la palabra. Y entonces Él te va a llamar y te va a decir, fui a preparar lugar para vosotros y vendré otra vez. Vendré otra vez. Viene la segunda vez. La primera fue cuando vino a la cruz. La primera fue cuando Él vino a la cruz de Calvario. Ese fue el trono de Cristo. Vino a dar su vida, a dar su santa sangre, a dejar que su sangre saliera a borbotones, lo poco que le quedaba, después de caminar 7 kilómetros desde el Litóstrotos, donde estaba Pilato, el famoso Litóstrotos, donde estaba Pilato, donde Pilato se lavó las manos, hasta la montaña del Calvario. Y como allá por la mitad del camino no podía, llamaron, está en la Biblia, a un Simón Cireneo. Se ve que era un negrito o algo así, y para que le llevara a la cruz. Y vino Simón y lo ayudó porque el Señor ya no podía, ya le faltaba mucha sangre. De los 7 litros y pico, fue regando todo el camino, hasta lo que le quedaba, le salió hasta la última gota. Sangre santa, sangre limpia, sangre pura, sangre santificada, porque era la sangre de Dios. Dios tuvo sangre, qué extraordinario esto. Dios tuvo sangre como tú y como yo. Y la derramó en la cruz del Calvario, toda la que le quedaba, para perdonarte, para amarte hasta el cielo, para amarte hasta la eternidad, para amarte y llevarte a ese lugar que solamente iremos con Él cuando Él venga a buscarnos. Y viene, viene. Él lo prometió, vengo, vendré otra vez. Es una promesa. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, fíjate los principios que Él vino a defender, para que donde yo estoy, vosotros en plural, su iglesia, todos los que creemos en el Señor Jesús, en los 5 continentes, porque en los 5 continentes hay verdaderos cristianos como yo. Yo sé que están. Hay verdaderos cristianos como yo, que aman al Señor Jesús como yo, y que viven para Él como yo. O sea que el Señor me da esta oportunidad, porque el Señor Jesús dice, después del verso 3, dice, Jesús les dice, yo soy el camino, y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea que el camino a la vida, el camino a la luz, el camino a la verdad, el camino a la resurrección es una persona. Por supuesto no se llama a la pobre María, no, aunque la amamos con todo nuestro corazón a María, porque fue la madre escogida por Dios para nuestro Señor Jesucristo. La amamos, ¿cómo no? Y la reverenciamos, La amamos y la reverenciamos,
Pero no la adoramos, porque ya no es el camino, pobrecita. No, no, no. No vamos a decir algo que la Biblia no afirma y no dice. Ella cree en su hijo como yo. Ella creyó en su amado hijo, como yo creo igual. Somos iguales. Y muy pronto nos vamos a encontrar con aquella hermosísima mujer llamada María, la madre de nuestro amado Señor Jesucristo. Aquí en este verso 6 dice, yo soy el camino. Observad, Él es el camino, no la pobre María. No, no. Él es el camino. Y Él es la verdad. Y Él es la vida. Y nadie, fíjense bien, la definición etimológica, y nadie viene al Padre, sino por mí. Es decir, que subir a la presencia del Padre debe ser personificada primero en la persona de nuestro amado Señor Jesucristo. Nadie sube al Padre, nadie. Si usted cree que adorando a María o cantándole loa, como hace la Iglesia Católica, eso es una mentira, diabólica. Mentira diabólica. Eso no está en la Biblia. Y si no está en la Biblia, en la palabra de Dios, no existe. Es mentira, es diabólico. Así que la Iglesia Católica es una iglesia diabólica. Aunque no le guste. Esta es la verdad. Se lo estoy leyendo. Y esto no lo cambia nadie. ¿Por qué? Porque es palabra incontrastable, irreprochable de mi amado Señor Jesucristo, al cual agradezco de todo corazón, porque aquí termino con esto. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Les he leído directamente de las Sagradas Escrituras. El último texto que leí es San Juan 14, verso 6, para aquellos hermanos y amigos que apuntan en alguna libreta. Les voy a invitar, porque el lunes empezaremos una serie de estudios bíblicos para fundamentar por qué somos filadelfianos, por qué somos lo que somos, por qué no somos religiosos. Entonces, ya tengo pronto para darles una enseñanza espiritual y verbal de lo que corresponde a ser un verdadero hijo de Dios, guiados por el Espíritu Santo y guiados por la palabra de Dios. Lo tengo pronto. Mañana comenzaremos ese estudio. Primeramente, por supuesto, vamos a hablar de lo que es la Santísima Trinidad. Hasta mañana, mis hermanos. Que el Señor os guarde y os bendiga. Amén.